Tres imperdibles editoriales para comenzar la semana. Hoy lunes 10 de febrero de 2025 a través de MG Noticias. Empezamos con el editorial de El Espectador titulado "Y quedan 18 meses". Seguiremos con el editorial del Colombiano, Brasil, un espejo para Colombia, y terminamos con el editorial titulado del Nuevo Siglo titulado Catatumbo versus retórica. Empecemos. Y quedan 18 meses. Editorial El Espectador. El presidente de la República, Gustavo Petro, le quedan 18 meses en la Casa de Nariño y ha decidido empezar el año buscando culpables para un fracaso que ya ve venir. En el Consejo de Ministros y después de su transmisión en directo, ha hecho declaraciones condescendientes con sus antiguos funcionarios, mientras insiste que él es revolucionario. Pero las personas que han trabajado con él no han estado a la altura por tener sus propias agendas. Es curioso, pues algo similar dijo cuando pasó por la alcaldía de Bogotá. Con el presidente Petro siempre hay alguien más a quien culpar. No lo dejaron hacer, no le llevaron el ritmo. No supieron reconocer el momento histórico. Para una persona que llegó al cargo más alto de la rama ejecutiva, es increíble la poca capacidad de liderar equipos que ejecute. Nos esperan meses de más discursos, más peleas y muy poco cambio. Los comentarios que ha hecho el presidente Petro sobre Juan David Correa, su exministro de las Culturas, y Jorge Rojas, su breve exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, muestran a un mandatario incapaz de trabajar incluso con las personas más cercanas. Aquí no hay excusa de infiltración de la derecha o el centro. El mandatario está quemando incluso a las personas que piensan como él. Su declaración sobre Correa, por ejemplo, muestra una superioridad intelectual y una condescendencia contra el exministro que raya en la ofensa. En esta entrevista se dicen mentiras, no por culpa de Correa, sino por dejarse engañar o no leer las normas, escribió. Básicamente la tesis del presidente es que la renuncia irrevocable de su exfuncionario se dio por no entender cómo funciona el Estado. Se fue engañado, no le alcanzó la capacidad intelectual para comprender lo ocurrido. De Rojas, mientras tanto, expresó que casi acaba con el gobierno. Lo dicho, el presidente está buscando culpables de su fracaso. Curiosamente, no los encuentra en sus dos alfiles más importantes. Armando Benedetti, acusado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción y con varios otros procesos andando, y Laura Sarabia, actriz en el escándalo de extorsión que Benedetti hizo público contra la Casa de Nariño. Pero claro, los engañados son los funcionarios que se fueron, no los que se quedaron. Habla muy mal de cualquier líder que las dos veces que ha tenido que conformar un equipo de gobierno haya llegado al final de su gestión peleado con la mayoría. Otro tipo de ofensa presidencial es insinuar que incluso sus ministros con mejor desempeño están haciendo performances políticas para lanzarse a la contienda electoral. Como si el mismo presidente Petro no haya insistido en que necesita candidatos para que su proyecto político no muera. No se comprende cómo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, de notable gestión, sigue aguantando tanta condescendencia de su jefe, que empantanó su justo reclamo contra Benedetti. Lo mismo ocurre con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, personas de indudable trayectoria intelectual que son aplastadas en medio del circo. Especial mención merece la vicepresidenta Francia Márquez, a quien el gobierno aisló, señaló de poca ejecución y ha quemado públicamente a pesar de la importancia que tuvo para el triunfo del proyecto del presidente. ¿Qué dirá el presidente cuando otros ministros o embajadores renuncien? No hay que adivinar. Ya lo saben tantos otros funcionarios que han salido de una Casa de Nariño disfuncional, sin liderazgo ni ejecución. Y en vez de gobernar empezó la época de cacería de culpables. Y quedan 18 meses. Está en la
está de acuerdo o en desacuerdo con este editorial del Espectador, puede dejar sus comentarios de este video. Vamos a continuar con el editorial del Diario Colombiano del lunes 10 de febrero de 2025, titulado ¿Brasil, un espejo para Colombia? La grave situación económica de Brasil debería servir como un espejo para Colombia, una advertencia a lo que puede ocurrir si no se corrige el rumbo a tiempo. Mientras Javier Milei se convierte en una figura globalmente reconocida por su cruzada en Argentina contra el gasto público y el déficit fiscal, sus vecinos en América Latina, mal acostumbrados, están sufriendo las consecuencias por hacer todo lo contrario. Y si hay un país que ilustra los peligros de una política fiscal expansiva sin disciplina, es Brasil. La mayor economía de la región enfrenta una tormenta financiera y cambiaria producto del deterioro de sus cuentas públicas. Una situación que amenaza no solo con poner en riesgo el crecimiento del país en los próximos años, sino también con desestabilizar el gobierno de Lula da Silva y la continuidad de su proyecto político. Desde su regreso al poder en 2023, Lula ha desplegado una serie de medidas expansivas con el objetivo de estimular la economía y reducir la desigualdad. Sin embargo, este impulso fiscal ha sido sostenido mediante un fuerte endeudamiento y sin una estrategia clara para equilibrar las cuentas públicas. Como resultado, el déficit fiscal de Brasil se ha disparado hasta casi el 10% del PIB, el doble que al inicio de su tercer mandato. A manera de comparación, en Colombia estamos preocupados porque las cifras entregadas el pasado viernes muestran que el déficit fiscal creció a 6,8% del PIB, no solo mucho más alto que lo que el mismo gobierno había proyectado, 5,6%, sino que, según FEDesarrollo, es el tercero más alto de los últimos 120 años en la historia de Colombia. Y lo peor, dice este centro de pensamiento que se incumplió la regla fiscal. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, se anticipó a decir que sí se cumplió la regla fiscal. El debate está abierto. Los mercados que inicialmente dieron a Lula el beneficio de la duda tras su regreso al poder, especialmente por su pragmatismo en materia energética, han respondido con creciente desconfianza ante la percepción de que los excesos fiscales de Brasil son irreversibles. El real cerró 2024 como la moneda de peor desempeño a nivel global, perdiendo más del 20% de su valor frente al dólar en los últimos días del año. Para ponerlo en contexto, sería equivalente a que el peso colombiano llegara a 5.100 pesos por dólar o más en cuestión de días. El deterioro fiscal ya está afectando también la economía real del país. Aunque el PIB creció un 3% en 2024, este repunte se debió en gran parte a un gasto público insostenible. Es decir, el Estado está gastando a manos llenas para poder sostener un porcentaje de crecimiento, pero al final termina provocando un efecto contraproducente de deterioro de los indicadores macroeconómicos. Para 2025, el FMI proyecta una desaceleración cercana al 2%, sin descartar que la crisis fiscal pueda erosionar aún más estas expectativas. La inflación también refleja las tensiones económicas. Ha superado la meta del Banco Central y se sitúa en 4,9%. Revirtiendo la tendencia a la baja que se observó a principios de 2023. Para contenerla, el Banco Central ha elevado las tasas de interés por encima del 12%, con previsiones de nuevos aumentos en 2025, encareciendo el crédito y frenando la inversión privada, generando un círculo vicioso de menor crecimiento y mayor presión fiscal. Y en este complejo panorama interno, las presiones externas solo intensifican la tormenta. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Brasil enfrenta la posibilidad de aranceles más altos en sus exportaciones, impactando sectores claves como la agroindustria y la energía. Como suele suceder en tiempos de crisis, todo lo que está mal siempre tiene margen para empeorar. La grave situación económica de Brasil debería servir como un espejo para Colombia, una advertencia de lo que puede ocurrir si no se corrige el rumbo a tiempo. El deterioro de la situación fiscal en nuestro país ya ha encendido alarmas en los mercados.
Desde 2020 el presupuesto ha crecido un 70% en términos nominales y un 20% en términos reales, lo que genera preocupación sobre su sostenibilidad. Hay una evidente tendencia al gasto público en el gobierno de Gustavo Petro. Un dato que refleja este nerviosismo es que por primera vez desde el año 2003 las tasas hipotecarias están por debajo de los 3 a 10 años, según un análisis de Felipe Campos de Alianza Valores. En otras palabras, los colombianos hoy pueden conseguir préstamos más baratos para comprar vivienda que lo que el gobierno logra para financiarse a largo plazo, lo que indica una creciente percepción de riesgo sobre la capacidad del Estado para pagar sus deudas. Mientras el sector público ha sido el principal motor del crecimiento de la economía colombiana, un fenómeno similar al de Brasil, la inversión privada sigue en descenso. Esto es preocupante ya que el Estado está gastando en burocracia en lugar de invertir en proyectos que aumenten la productividad en el largo plazo. Según José Ignacio López, director de ANIF, el gasto del gobierno como porcentaje del PIB en Colombia ya supera al de todos los países de la OCDE, excepto Reino Unido y Austria, cuando estos tenían un ingreso per cápita similar al nuestro. Sin embargo, en lugar de frenar este crecimiento descontrolado del gasto, el gobierno de Petro insiste en expandir aún más el tamaño del Estado. Lo que sucede en Brasil debe servirnos como advertencia. La confianza en los mercados es volátil y de la noche a la mañana, Colombia podría pasar de ser un país con acceso a financiamiento a encontrarse con las puertas cerradas. Si esto ocurre, podríamos entrar en un círculo vicioso de devaluación, inflación y bajo crecimiento, cuyos efectos afectarían a todos, pero especialmente a los más vulnerables. Recordemos que estamos estrenando nuevo ministro de Hacienda, y a esta diferencia de los dos anteriores, se ha mostrado mucho más proclive a aumentar el gasto público. De manera que, si el ministro Guevara no toma conciencia de los ejemplos de Brasil y la Argentina antes de Milei, el panorama de Colombia podría complicarse. Es fundamental corregir el rumbo cuanto antes. Si este gobierno no está dispuesto a hacerlo, será tarea del próximo. ¿Qué tal les pareció este editorial del Diario Colombiano? Lo leo en los comentarios. Vamos a terminar con el editorial del Nuevo Siglo, también del día lunes 10 de febrero de 2025. Catatumbo versus retórica. Otro rifirrafe Petro García. El foco es la conmoción interior. La pugna verbal entre el presidente Gustavo Petro y alias Antonio García, jefe del Ejército de Liberación Nacional ELN, es ya de vieja data. Incluso basta con repasar la instalación de los diálogos gubernamentales con esa agrupación subversiva en Cuba hace un par de años para confirmar, aún en ese escenario de aparentes acercamientos, las discrepancias de fondo entre ambos por sus supuestas concepciones revolucionarias. Efectivamente, Petro dijo entonces que él mismo se constituía en un ejemplo de arcaísmo de la lucha armada en Colombia, exaltando las posibilidades de acceder al poder por vía de los votos. Una vez el M-19 se desmovilizó y entregó lo que le quedaba de armamento. García a su turno dejó en el aire en su intervención, o más bien réplica, que eso sería parte de lo que el ELN llama traición, y que por igual bajo esa concepción cubre a todos los desmovilizados de las guerrillas hasta hoy, incluidas las FARC y el EPN. Pero a decir verdad, ninguna de las tres organizaciones mencionadas hubiera desactivado su maquinaria bélica y terrorista, que tantos estragos hizo en el país en múltiples flancos de esa larga trayectoria sangrienta, todavía vigente en manos del ELN, de no ser por la acción efectiva de las Fuerzas Armadas que las disminuyeron, neutralizaron y obligaron a cambiar de norte, hasta aterrizar en la denominada salida política negociada, con todas sus polémicas y vicisitudes hasta la actualidad. Por otro lado, a estas alturas de 2025, según lo que Petro anunció al comienzo de su mandato, ya el ELN debería estar igualmente desmovilizado, o al menos sujeto a un cese de fuegos permanente, con 2 o 3 pactos de política pública por implementar, acorde con la extraña estrategia del cogobierno que se enunció desde el principio y que, por lo demás, y del mismo modo extraño, nunca contempló la entrega de las armas y el reconocimiento de la Constitución.
Al contrario, esto demuestra que desde el comienzo no había ninguna estrategia real por parte del Estado y que el ELN no ha hecho más que avanzar militarmente, tanto en su fortalecimiento binacional al amparo de la tiranía madurista, como en el dominio de los territorios que, con manga ancha gubernamental, pretende supeditar a su arbitrio violento en no pocas regiones colombianas. Y que asimismo arrancó con ese también extraño cese de fuegos bilateral, adoptado por decreto y a filo de la medianoche del primer 31 de diciembre de este mandato, por cuenta del presidente Petro, y auspiciado por el entonces comisionado de paz Danilo Rueda. Una norma, no obstante, sin acuerdo alguno entre las partes, lo que para cualquiera se entendería requisito mínimo en un proceso de paz consistente. Y que, igualmente, también se vio como un decreto propio, con sus alcances adicionales, de los afanes e improvisaciones de aquel funcionario, hoy renunciado y en el anonimato, fruto de las secuelas de los pactos proselitistas carcelarios develados al final de la última campaña presidencial, de los que Rueda fue protagonista. De hecho, a las primeras de cambio sobre las tratativas de los diálogos, el ELN sostuvo que no se metería en la misma colada de lo que a topas y mochas el gobierno terminó llamando paz total, y que, para esa agrupación subversiva, no es más que el camuflaje del paramilitarismo reencauchado en los clanes colombianos conexos a los carteles mexicanos, según volvió a reiterar García en la entrevista, con preguntas y respuestas escritas, publicadas en la última edición de la revista Semana, y en la que por igual trató a Petro de nazi, mientras este le replicó ayer que el ELN no es más que un brazo del cartel de Sinaloa. Objetivo explícito al lado de sus asociados de la nueva estrategia antinarcóticos de Donald Trump, no solo contra el mortal fentanilo, sino por las sustancias que complementan el uso de este, como la cocaína y las metanfetaminas, y que los traficantes internos con gran presencia estadounidense, según las sentencias respectivas al opiáceo, utilizan para mayor perdurabilidad y réditos del mercado ilícito en lo que ahora se denomina policonsumo. Al mismo tiempo, la pugna retórica con el ELN, Petro ha repetido hasta la saciedad que esa guerrilla no supo administrar el legado de Camilo Flores, en el mismo sentido de la larga carta dirigida a esa facción insurgente por parte del hoy comisionado de paz Oti Patiño, en la que reveló las amenazas de muerte al asesor de su oficina Álvaro Jiménez, que mantiene interlocución con los clanes. Nada de las pugnas revolucionarias antedichas, incluida la sotana de Torres, que Petro ha dicho que donará a la sala de revolución de la Casa de Nariño, interesan al país, como si lo hace la urgencia de la recuperación del orden público en el Catatumbo, lugar de los apremiantes resultados por la conmoción interior. Es lo verdaderamente importante y no perder el tiempo en retóricas inconducentes a ese propósito taxativo. Bueno, un poco largo, espero que hayan llegado hasta el final para amanecer este lunes, comenzar este lunes bien informado, con 3 excelentes editoriales. Esto es MG Noticias, espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y comparte con tus amigos y familiares. Si quieres apoyar esta causa, este trabajo, puedes hacerlo a través de Super Thanks de YouTube. Muchas gracias.